todos los miércoles a las 7 p.m. por Facebook Live. Escúchanos también por Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es Carlos Valenzuela, diputado federal por Veracruz. Carlos, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Jerry, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por estar en este referente de la comunicación de Acción Nacional, que es La Nación, nuestro órgano informativo oficial. No, al contrario, muchas gracias a ti, Carlos. ¿Quieres empezar por una preguntita random a ver qué tanta suerte traes hoy? A ver, con que no sea tómbola de Morena. Todo No. Luego se equivocan y paran todo el proceso. ¿Qué tipo de café disfrutas más? ¿Latte, expreso o americano? ¿Cuál te gusta más? No, ¿Te gusta el café? Expreso, sí, claro. Expreso. De Veracruz. Fuerte, sí. De expreso. El buen café, dicen que el café cuando es bueno no necesita el azúcar. Claro. Y cuando es malo no se la merece, entonces tomarlo así directo. Directo. Oye, ¿cuál es tu preferido de Veracruz? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el Bola de Oro. Hay un café en Veracruz que se llama Café Ímpetu, que es un café que ya tiene varios años y que apoya a productores locales, sobre todo de las sierras, tanto de Huatusco como de Córdoba, y han hecho una muy buena marca que ha ganado varios premios a nivel internacional. Para la siguiente les voy a mandar aquí a mis amigos de La Nación para que lo prueben. Muy buen café, y el café veracruzano siempre será garantía. Sí, y con un buen pancito también. Acabo de ir a Jalapa no hace mucho y los panes de Cotepec están buenísimos. Esos son unos panes que venden como de 1 o 2 pesos. Y están muy, muy buenos. No sé si los conozcas. Sí, no, bueno, el café y con el pan en Coatepec, Misantla, Córdoba. Sí, claro. La verdad, ahí hay un debate donde probablemente pueda generar más polarización que el actual gobierno, el de qué café o qué pan es mejor en Veracruz, pero tenemos muy buenos representantes. Claro. Diputado, ¿qué es lo que más te gusta de Veracruz, andando ya en el tema? Pues lo que más nos gusta, la gente. Pues la gente es muy cálida, sí, me atrevería a decir que más cálida que en la gran mayoría de los estados del país. Sí. El veracruzano es alegre, pero también el veracruzano es una persona que defiende a su patria, que defiende a su tierra. Recordar el contexto histórico porque el que hemos pasado los veracruzanos ha sido la puerta de entrada para las conquistas, las puertas de entrada para las invasiones, las puertas de entrada también para el mestizaje cultural que ha tenido nuestro país. Es la puerta de entrada de nuestra identidad hispanoamericana y nuestra identidad mexicana. Entonces, la realidad es que la personalidad del veracruzano es muy única, es muy particular, y si bien somos alegres, cálidos, pues también luchamos y peleamos por nuestra patria chica, que es Veracruz, y por nuestra patria, que es México. Totalmente. ¿De qué parte de Veracruz eres tú? Boca del Río. Boca del Río, sí, de la costa, ¿no? Así es, el municipio más desarrollado del estado de Veracruz, junto al puerto. Es un municipio que viene ganando Acción Nacional desde la década de los 90s, y que es un referente y un orgullo para nosotros en Veracruz tener un municipio como Boca del Río, bien gobernado, por cierto, por el alcalde Juan Manuel de Unanue, que haciendo dupla con nuestra alcaldesa del puerto de Veracruz, Pati Lobeira de Yunes, pues han logrado mantenerse Veracruz y Boca del Río, la zona conurbada, como la joya de la corona del panismo en el sur del país. Junto con Mérida, somos las ciudades más importantes que se gobiernan en el sur del país, y pues eso es un orgullo y un compromiso para los panistas boqueños y veracruzanos. Totalmente. Oye, me gustaría que me cuentes acerca de ti, de tu historia, desde cuándo te empezaste a meter a la política, desde chico, desde que estabas estudiando, qué estudiaste también, y cómo llegaste hasta donde estás ahorita, es decir, tu proceso por
por el PAN, por las instituciones? ¿Cómo fue tu desarrollo dentro del partido? Pues mira, yo orgullosamente soy hecho en Acción Juvenil y a Claro. mí me tocó todavía, yo tengo 40 años, yo soy de 1980, el año de 1983, Ok. y a mí me tocó todavía vivir el proceso de las pandillas de Acción Sí, Nacional. claro. Sí. Cuando yo entro a Acción Nacional en 1997, en la elección de 1997, tenía 14 años. Mi presidente nacional era Felipe Calderón, si no me equivoco, y posteriormente me tocó ese proceso cuando entramos a la renovación del Comité Nacional y entra Luis Felipe Bravo Mena. Sí, claro. Mi dirigente juvenil nacional, si no me equivoco, creo que era Carlos Castaños en ese entonces, y posteriormente fue César Nava. Sí. No, me tocó César Nava, perdón, de dirigente juvenil nacional. Uh-huh. Y posteriormente el proceso de Rogelio Carvajal. Y pues desde esa edad empecé a vincularme al partido, a involucrarme, y pues ha sido un largo caminar. Recuerdo hace unos minutos que estaba con mi coordinador, Jorge Romero, mi coordinador de los diputados federales. Nos acordábamos con mucha alegría de una anécdota. Yo lo conocí a él hace más de 20 años, en el 2003, cuando en ese entonces mi actual coordinador de los diputados federales, él en Acción Juvenil buscaba la dirigencia juvenil nacional. Yo lo apoyé desde el principio en ese entonces. Claro. Y ahí fuimos conociendo muchos compañeros. Al actual presidente Marco Cortés lo conocí en Acción Juvenil. Claro. Armando Tejeda, nuestro secretario de elecciones, también venimos ya trabajando juntos desde hace más de 2 décadas en Acción Nacional. Y ahora pues nos ha tocado el tiempo a esos jóvenes de hace 20 años, pues de estar ahora... De hacer el relevo generacional, de hacer ¿no? relevo generacional, que afortunadamente en nuestro partido es algo que se ha venido dando de manera constante. En Acción Nacional es uno de los partidos donde a los jóvenes se les toma en cuenta, donde a los jóvenes se les da una participación real, y pues el claro ejemplo pues, son nuestros dirigentes. Nuestro actual dirigente Marco Cortés es una persona joven, al igual que el coordinador de los diputados federales, Jorge Romero, pues es una persona joven que pues nos han estado representando, y pues ya con esa juventud, con esa experiencia que se ha ganado, pues ya estamos listos para pues hacer lo que nos corresponde con ese relevo generacional que has venido comentando, y que pues desde luego tenemos que seguir aprendiendo más de estas personas que han estado, de estos panistas que han estado desde hace mucho tiempo, y de los que van llegando. Entonces claro, hay que generar un equilibrio para poder reforzar la identidad de nuestro partido, y para poder desde luego consolidar nuestra plataforma, lo que pensamos los panistas, lo que defendemos los panistas, y ahí pues necesitamos de todas las generaciones, las más recientes y las que llevan más tiempo aquí en nuestro partido, y es de lo que se trata, y creo que se está construyendo y vamos por el camino adecuado. Exactamente, creo que a lo mejor no se dice mucho, o si se dice no tiene tanto eco, y más en estas épocas que tenemos 1000 noticias diarias. Yo cuando estaba en los cursos de Acción Juvenil, pues siempre salía a luz Felipe Calderón, ¿no? Que fue como el primer secretario juvenil. Entonces creo que el PAN sí tiene una escuela de políticos muy, muy grande y muy consolidada, que le ha abierto espacio a muchos políticos panistas que están hoy en día en puestos, y que son figuras muy, muy importantes para la vida política del país, ¿no? Y algo que creo que debemos de resaltar de nuestra Secretaría Juvenil de Acción Nacional, que en este caso a mí me da muchísimo orgullo que estemos a tiempo con los nuevos tiempos de México, y que en este periodo tengamos al frente a una mujer joven, claro, secretaria, en la figura de nuestra secretaria Débora, que ha hecho un trabajo de inclusión, un trabajo de ir rompiendo paradigmas, de ir
de ir dándonos cuenta de que como partido también tenemos que ir evolucionando y lo estamos haciendo de la mejor manera en el tema de la inclusión. Y qué mejor manera de estar acorde con la inclusión con la inclusión y con el equilibrio entre los géneros, que tener a una mujer joven al frente de nuestras filas, de los cuadros que se están preparando en Acción Nacional. Y menciono a Débora por mencionar el caso de Acción Juvenil, pero pues tenemos grandes figuras, como en su momento nuestra secretaria general, que pues ahora va por la alcaldía de Mérida, mi compañera claro. Ceci Patrón, y muchas secretarias que han hecho una excelente labor en este comité municipal y en este comité nacional y en los anteriores. Y yo creo que eso es lo que va marcando la diferencia, lo que realmente pasa del discurso a la realidad. Y en Acción Nacional es una realidad que las mujeres toman decisiones en la primera línea, en el primer nivel, tanto que nuestra candidata de Acción Nacional orgullosamente es una mujer capaz, valiente, constante, y que pues nos da muchísimo gusto poder arroparla como la candidata de la coalición y desde luego como la candidata de nuestro partido. Claro, totalmente. Oye, diputado, quisiera pasar al tema de tus intereses. Muchas veces piensan que los políticos no somos normales, pero pues como ya hemos dicho, pues tenemos una escuela y somos jóvenes que nos interesa cambiar al país para vivir mejor. Pero en este mismo sentido, pues somos personas que tenemos gustos y también tenemos que vivir la vida como pues, personas normales, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú en tus tiempos libres o qué te gusta hacer? Pasar el tiempo con la familia, ver series, ¿qué es lo que te gusta? Pues bueno, pues trato de hacer algo de ejercicio. Ok, Caminar, me gusta mucho caminar con mi perro, me gustan mucho los perros. De hecho, de la Cámara de Diputados, de las principales acciones que he hecho es el tema de evitar el maltrato animal, sobre todo el regular albergues que muchas veces lucran con la necesidad de los animalitos y que no los tienen en buenas condiciones. Hicimos una consulta ok. infantil donde la gran mayoría de los niños y los jóvenes de Veracruz decían que lo que más le interesaba que hiciéramos los políticos era involucrarnos e interesarnos por los animales. Y eso, digo, independientemente de que la consulta no lo arrojó, pues mi vocación, pues yo siempre me han gustado los animales, de manera particular los perros. Claro. Entonces hicimos una actividad que me da mucho gusto, que se llama el croquetón, Ok. que fue una campaña no solo de vacunación, esterilización, sino que se les regalaron paquetes de croquetas a los perritos, pero en las colonias más vulnerables de Veracruz y Boca del Río, donde a veces cuando hay una crisis económica, pues se aprieta el cinturón la familia, pero los que más les termina afectando es a veces a las mascotas. Claro. Entonces, se hizo una campaña con toda la sociedad en Veracruz, donde se lograron repartir más de 10 toneladas de alimento. Lo hemos hecho de manera periódica, cada 2 meses, y es algo que, la verdad, independientemente de que sean acciones legislativas, pues me gusta mucho porque es algo que es parte de mis gustos, Claro. el salir, el salir a pasear, a convivir con mi perro, pues es algo Sí. que como que me resetea Claro. el día y es algo que valoro y aprecio mucho. Oye, y en cuanto a las problemáticas que hay alrededor de esto, o sea, se da mucho, por ejemplo, el tema de la violencia contra los animales o que no los cuidan bien, que los tienen en sus azoteas, que no hay las condiciones. ¿Cuáles son o cuáles tú dirías que son acciones a llevar para lograr mejorar como las condiciones de los perros en todo el país? Digo, a lo mejor son albergues, a lo mejor esterilizar. ¿Tú cómo ves ese panorama? Debe de generarse una conciencia y afortunadamente las nuevas generaciones ya tienen una mayor conciencia y están más humanizados en el trato que se le deben dar a los animales. Y hablo
los perros porque es el animal que a mí me gusta más, ¿no? Ujú. Pero pues la gente que tiene gato, la gente que tiene cualquier Los tipo de caballos que luego los mascotas, utilizan para caballos, la basura. debe de haber una conciencia de respeto, debe de haber una conciencia también en el sentido de responsabilidad, sobre todo del que una mascota pues, es parte de tu familia y debes de procurar no solo su alimento y su vivienda, sino debes de procurar una vida saludable junto con él. Una mascota es un ser vivo que necesita la atención, el cuidado, el cariño y antes de aventurarse a tener, a adoptar una mascota, debemos de ver las capacidades que tenemos nosotros para poder responder a sus necesidades y sobre todo generar una conciencia de la esterilización, generar una conciencia de la vacunación y generar una conciencia sobre todo de humanización en varios sectores de la sociedad que todavía siguen incurriendo mucho en el maltrato para los animales. Desde la Cámara de Diputados hemos impulsado ya varios dictámenes que penalizan en algunos casos el maltrato animal y que castigan y de manera más severa a aquellas personas que cometan abuso o maltrato. Han sido de las cosas buenas que hemos podido sacar en estas 2 legislaturas y donde esperamos, desde luego hay mucha tarea pendiente, pero con que se empiece a despertar esta conciencia, sobre todo en las generaciones más jóvenes, yo creo que iremos por buen camino en ese sentido. Oye, y también he visto que te gusta mucho el tema de Hacienda y finanzas y justamente acabo de ver que hiciste como un posicionamiento acerca de que Morena le quita recursos al mantenimiento de las líneas de distribución de la CFE y a la central nuclear de Laguna Verde y también reduce el presupuesto para las farmacias del ISSSTE, para las guarderías del IMSS. Bueno, en general, ¿cuál es tu perspectiva de las finanzas y de la hacienda en cuanto al tema federal? Y si quieres, ahorita vamos con el tema de Claro. la reducción a estos rubros. En el grupo parlamentario soy el vicecoordinador económico y dentro de las comisiones soy secretario en la Comisión de Hacienda. Okay. Por segunda legislatura consecutiva, entonces nos hemos involucrado en los temas que tienen que ver con los presupuestos y con cómo está gastando de manera ineficiente este gobierno el recurso que no es de Morena, no es de López Obrador, es recurso de los mexicanos. Claro. Y es muy preocupante, como lo anuncié esa vez en tribuna, justo cuando estábamos discutiendo el presupuesto para el ejercicio de este año, del 2024, que desafortunadamente Morena le está quitando recursos, áreas muy importantes para la seguridad de los mexicanos, como lo es el tema de la central nuclear de Laguna Verde. Laguna Verde es la única planta de generación de energía nuclear que tenemos en el país. Está en el estado de Veracruz, por eso también mi preocupación, porque sí. Está a menos de 100 kilómetros del puerto de Veracruz. Y desafortunadamente, desde que entró este gobierno, han venido de manera significativa reduciendo su presupuesto de mantenimiento, lo cual es muy preocupante porque se deben de tener certificaciones a nivel internacional y donde si bien el reactor de la planta nuclear está atendido por General Electric, que es el que tiene la concesión de este mantenimiento, las áreas que están alrededor del complejo, dentro de la misma central nuclear de Laguna Verde, han tenido disminuciones considerables del presupuesto de mantenimiento y ya han generado conflictos de accidentes que ya los hemos también denunciado, no solo en redes sociales, sino hemos solicitado a la misma Comisión Federal de Electricidad que nos informe sobre el actual estatus que mantiene la central nuclear y el riesgo que podríamos correr los veracruzanos, pero también los poblanos, los hidalguenses y los habitantes de la Ciudad de México, porque aunque digan, oye, es que está hasta Veracruz, sí, pero en línea recta estamos hablando de que solo son 230 kilómetros
de la Ciudad de México a donde está situado Laguna Verde, en el municipio de Actopan, en Veracruz. Y desafortunadamente, tocamos madera y Dios no lo quiera, se genere un accidente en esta central nuclear, no solo nos va a afectar a los veracruzanos, les va a afectar a todos los mexicanos que viven en el centro del país, y es algo a lo que no queremos llegar. Nadie quiere que ocurra eso, pero desafortunadamente ya han ocurrido antecedentes. Hace un año explotó también en el estado de Veracruz un pozo petrolero en la comunidad de Santágueda, en el municipio de Papantla. Durante todo este sexenio hemos visto una noticia un día y al otro día también de cómo al gobierno de Morena se le quema hasta el agua en los pozos petroleros que están en las plataformas. Hemos visto cómo han explotado las refinerías por falta de mantenimiento en la parte de Minatitlán y Coatzacoalcos, por lo cual nos preocupa mucho, porque este también es el gobierno al que se le cayó el metro. Este es el gobierno que ha dejado de invertir en el mantenimiento para invertirlo en otras cosas, en obras faraónicas o en caprichos presidenciales, y pues lo que realmente importa, el tema del mantenimiento, pues lo han dejado en un segundo término, y eso es muy delicado para la seguridad de todos los mexicanos. Oye, y creo que el meollo del asunto es o sea, ponle tú que reducen el presupuesto y lo invierten en otra cosa, pero también alrededor de estas mega obras existe una falta de visibilidad hacia los recursos que se están gastando de manera importante, porque se están gastando recursos para el mantenimiento de todo esto. Como ya mencionabas, la planta nuclear puede ser una fuente de energía muy buena, pero también es muy peligrosa y tiene que tener mucho mantenimiento, como bien lo mencionas. Y el tema es que se lo están llevando a otro lado y no sabemos ni cómo se lo están gastando. Entonces, creo que ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿O cómo ves tú la situación? Este es un gobierno que se ha caracterizado por la opacidad. Este es un gobierno que le irrita la transparencia y que efectivamente, como lo mencionas, Jerry, se han escudado en la seguridad nacional para decir, para ocultar los costos de muchas obras. Pero estos decretos de seguridad nacional, que muchos de ellos los impulsaron desde el 2019, tienen una vigencia y poco a poco se va sabiendo cada vez más de lo que han gastado, de lo que han derrochado, de lo que han dilapidado en este gobierno federal de Morena. Y para ponerte un ejemplo, el Tren Maya lleva 4 veces más de su costo original. La refinería que se inunda, por cierto, la refinería de Dos Bocas lleva 3 veces más de su proyección inicial. El problema que estamos viendo, por ejemplo, con la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, que fue una construcción que de manera mañosa se le asigna a las Fuerzas Armadas, y digo mañosa porque lo hacen de esa manera para ocultar la información de los contratos. Este gobierno federal de Morena acusaba mucho la corrupción de los sexenios del PRI, pero en los sexenios del PRI, con Peña Nieto, todavía había muchos concursos a la hora de adjudicar una obra. Y aquí, con este gobierno, han sido adjudicaciones directas. Se hacen un lado los concursos, se hace un lado la transparencia, se hace un lado un proceso donde el gobierno mexicano pudiera sacar las mejores condiciones en cuanto a costo, calidad, y lo hacen un lado para meter a sus amigos, a sus cuates, para generar la corrupción que habían mencionado de los gobiernos del PRI de hace muchos años. Entonces, es realmente preocupante. Y ahorita que hablabas también del tema de cómo está en nuestro país en temas económicos, pues a nosotros nos ha mantenido la realidad. Más allá de los aciertos del gobierno federal, nosotros hemos salido a flote como país en lo económico por las coyunturas internacionales que se han dado, por la guerra de Ucrania, por el distanciamiento de Estados Unidos con China, y que eso pues generó que se hiciera aquí en México la estrategia del nearshoring, y que pues ahora las empresas ven a México con
mayor impulso para poder instalarse, pero no porque las condiciones las esté poniendo el gobierno federal. Al contrario, lo que le correspondería al gobierno federal, que es garantizar la estabilidad y la seguridad, no lo está haciendo, porque muchas de estas empresas se están colocando en la frontera del país y es precisamente ahí, en la frontera norte de nuestro país, donde la inseguridad está cobrándose cada vez más víctimas. Entonces, el avance económico que hemos tenido como país se debe al trabajo, a la fuerza de los mexicanos que han estado buscando oportunidades, a los empresarios que han invertido en nuestro país, a las condiciones económicas que han generado un aumento en el costo del barril de petróleo debido a la guerra de Ucrania con Rusia, más allá de lo que haya hecho este gobierno. Las remesas también, ¿no? A las remesas de los mexicanos, digo, el presumir que estamos creciendo por las remesas que nos mandan nuestros paisanos que se fueron del otro lado del río, sí, porque aquí en este país, con este gobierno, no pudieron encontrar oportunidades de empleo que evitaran que se alejaran de su familia. Eso no es presumir una buena acción de gobierno. Una buena acción de gobierno sería como en los gobiernos de Acción Nacional, que logramos aumentar el número de empleos, aumentar el número de inversión extranjera directa, pero pues este gobierno pareciera que vive en otra realidad y más que pensar que viven en otra realidad, yo creo que con mucha perversidad, este gobierno maneja otros datos, como sin ningún disimulo lo dice el presidente de la República. Ellos tienen otros datos. Cuando no están de acuerdo con algo, en lugar de generar el diálogo, en lugar de nutrirse con esa diferencia de pensamiento, este gobierno es autoritario, este gobierno impone, este gobierno opaco, de algún modo, pues lo que quiere es someter a la diversidad de pensamiento. Y es ahí donde está la fuerza de Acción Nacional, porque Acción Nacional desde el primer minuto de este gobierno federal de Morena se ha mostrado como una opción fuerte, responsable, pero sobre todo como una oposición valiente, una oposición que le ha sabido decir al presidente López Obrador que no, siendo uno de los presidentes más poderosos de los últimos años. Sea bueno, sea malo, nosotros en Acción Nacional consideramos que es malo. Muchos mexicanos consideran que es malo. La historia lo pondrá en su lugar. Pero lo que no podemos escatimarle es que, a diferencia de los últimos 5 o 6 presidentes que hemos tenido en el país, no había habido un presidente que acumulara o aglutinara tanto poder, tanto con el Congreso, un partido único del presidente sin competencia al interior, que pues lo que ha generado es un ambiente autoritario y es un ambiente donde ahora lo que pretende imponer Morena pues es ese camino de la democracia por el que llegó, pues ahora lo quieren tirar. Esa escalera por la que subieron y por la que subimos muchos, claro, en Acción Nacional desde el 2000, con Vicente Fox, con Felipe Calderón, posteriormente la misma escalera de la democracia que le permitió al PRI recuperar el poder. Y esa misma escalera que hizo que López Obrador pudiera subir a ser presidente de la República, pues ahora que están arriba ya la quieren tirar. Y es donde en Acción Nacional lo hemos dicho muy fuerte y de la mano de la sociedad hemos defendido esa democracia y lo vamos a seguir haciendo, mi estimado Jerry, hasta donde tope. Exactamente. Oye, ahorita que mencionabas las adjudicaciones directas, quería regresar un poco. No nos vamos tan lejos con el tema de las tómbolas de Morena, que según iban a hacer un concurso y al final terminaron mandando su lista hecha como ellos quisieron, por dedazo obviamente. Pues así están las adjudicaciones directas, ¿no? Según hacen concursos, pero pues, son dedazos y justamente amanecimos con la noticia, me parece que ayer, de que también, o sea, de que de la familia de López Obrador, que está metida en estas adjudicaciones, tanto sus hijos, también ya habíamos visto noticias de su hermano que recibía dinero, pero ahora
también los primos de los hijos están metidos en estas adjudicaciones directas, ¿no? Y pues de ahí es donde sacan pues todos sus moches, ¿no? Que es lo que más critica López Obrador. ¿Quieres comentar un poquito al respecto o vamos a otro tema? Bueno, pues en ese sentido y para tener también el contexto del tiempo, para los que nos vean unos meses después, esta semana, precisamente en el partido del oficialismo, hicieron un proceso de selección de candidatos. Quiero poner ahí la diferencia, clara diferencia entre nuestro partido, Acción Nacional, un partido que está dentro de unos años, estamos por cumplir 90 años dentro de poco, sí. Y que nuestros procesos de selección de candidatos son muy claros, muy transparentes. En Acción Nacional podemos tener diferencias al interior, pero somos respetuosos de nuestro instituto político. En Morena fue un verdadero cochinero este proceso donde supuestamente se iban a insacular a través de una tómbola los candidatos, pero pues había candidatos que salieron hasta 3 veces. O sea, en Morena dicen que todos son iguales, nada más que hay unos más iguales que otros. Sí. Entonces, la realidad es que esto muestra realmente lo que ha venido siendo una simulación en sus procesos. Me da muchísimo coraje y lástima ver a personajes como Javier Corral en la lista de legisladores de Morena. Yo personalmente, pues con los traidores, normalmente no me llevo muy bien, y Javier Corral, pues no le puedo decir de otra manera más que un traidor a un partido que le dio todo su potencial administrativo de gobierno y los espacios que tuvo, y ahora me da muchísimo coraje. Pero creo que más coraje le debe de dar a los verdaderos militantes de Morena, a los verdaderos pensadores de izquierda, que aunque tengamos una corriente de pensamiento distinta, aunque tengamos ideología distinta, se les respeta. Cada quien quiere hacerle bien al país por el camino que cada uno consideramos el adecuado. Claro. Y por lo cual creo que es una falta de respeto, sobre todo para estos personajes, que expanistas como Javier Corral, como Manuel Espino, pues ahora le estén quitando el espacio a una persona de izquierda, ¿no? Entonces, es bochornoso el proceso que se está viviendo y pues yo creo que eso refleja lo que ha venido siendo este movimiento, que más que un movimiento genuino, ha sido una simulación con el único fin de conseguir votos. Les funcionó el 2018, pero pues afortunadamente ya la gente está dándose cuenta, y precisamente por circunstancias como las que mencionabas, el que la gente se da cuenta de que las adjudicaciones directas pues lo están haciendo directamente para beneficiar a familiares, a una camarilla de cercanos al gobierno en turno, tanto como lo criticaba López Obrador hace unos años cuando estaba en Tabasco tomando pozos petroleros, pues ahora lo mismo lo están haciendo ahora que tienen el poder. Totalmente. Oye, Carlos, quiero hacerte una pregunta que nos mandaron por medio de redes sociales de la audiencia, y dice, ¿cómo equilibras tus responsabilidades políticas con tu vida personal, familiar y espiritual? Bueno, digo, es una muy buena pregunta. Yo creo que lo que debemos de tener en todo momento es un equilibrio, porque si descuidas una cosa, si te metes de más en una cosa, descuidas otra, y yo también creo que el ser humano debe de tener un equilibrio no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Recordar que nuestro partido es un partido que cree en la existencia del alma. Claro. Y de esa formación del alma, pues requiere también mucho el que también puedas estar entre lo físico, lo intelectual, lo espiritual.
yo soy muy respetuoso, soy creyente, soy católico, pero soy respetuoso de las personas que tienen una diversidad de pensamiento religioso y en los últimos años pues yo he tratado de buscar más, como lo dicen, más allá del tema religioso, el tema de la espiritualidad, Así es. por cómo cada quien lo pueda acceder. Yo creo que eso es un aprendizaje que cada ser humano de manera individual tendrá en su momento que pasar por ella, ya sea por una caída, ya sea por un suceso que les marque la vida o ya sea porque la misma madurez te va exigiendo como ser humano que pues vayas equilibrando ciertas cosas. De jóvenes o de más jóvenes, pues a veces nos queremos comer el mundo, como dicen Somos por más ahí. revolucionarios, ¿no? Somos más Sí. atrabancados, un poquito menos prudentes, pero pues también esa imprudencia que podemos tener como jóvenes es lo que nos permite el aprendizaje. Entonces, cuando nos damos cuenta de que todo esto es un equilibrio, cuando todo te debes de cargar por completo para un lado, oye, es que estoy mucho en lo físico, pero estoy cuidando lo intelectual, estoy cuidando mi vida personal, etc., etc. Pues yo creo que es cuando vas trascendiendo de una manera más madura, te conviertes en un adulto funcional, porque yo creo que también es lo que debemos de impulsar, no solo como políticos, sino en el área que estés, en el área de la comunicación, en el área del transporte, de la academia, pues yo creo que todo lo que aspiramos como sociedad es que tengamos adultos funcionales. Y esta tríada de poder equilibrar lo intelectual, lo físico y lo espiritual, pues yo creo que le hace muy bien no solo un partido político, no solo un gobierno, sino una sociedad. Pero pues también soy muy respetuoso con aquellas personas que pues lo espiritual tal vez lo ven como un concepto distinto o tienen una percepción distinta. Una sociedad debe de ser respetuosa, tolerante y Claro. yo también soy respetuoso y tolerante con aquellas personas que piensen distinto. La tolerancia, ¿no? Oye, y para ir terminando, ¿tienes una serie o una película favorita? Uy, me la pones muy difícil, hermano. ¿No has visto últimamente? No, al ¿O una contrario, canción? sí, no, a ver, sí, series, es que, ¿qué te podría decir? Game of Thrones, pero también, y películas, no, es que sí me la pusiste No, muy, no te preocupes. muy difícil, pero yo creo que de series, Game of Thrones fue una muy, muy buena serie. La realidad supera la ficción, Sí. porque hemos visto que en lo histórico que ha habido casos todavía más salvajes que los que presentan en esa serie. Sí. Pero yo creo que fue una serie pues, de las mejores que ha habido en los últimos años. Generó un nicho ahí de seguidores muy, muy leales. Y de películas, pues la verdad, este año hubo muy buenas películas. Oppenheimer es una gran película. Sí. Napoleón. Napoleón, yo la de yo me quedaría que entre Oppenheimer y la de Asesinos de la Luna es una película muy, muy buena. Uh-huh. También Sí. con Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Muy recomendables, pero Sí, está bueno. la verdad, yo creo que me quedaría con una buena película. Con Contacto en Francia, yo creo que podría ser una muy buena película de la Guerra Fría, del espionaje, pero ahora sí que me agarraste de bajada. Venía preparado con el tema de las reformas constitucionales, pero no con la película ni con el libro. ¿Nos quieres comentar algo de las reformas constitucionales? Claro. Dice el presidente que va a darle pensión a todo el mundo, pero no hay manera, y todas las demás reformas tienes como una perspectiva de claro. Mira, justo lo mencionábamos con nuestro coordinador Jorge Romero el día de ayer. El día de ayer se inaugura un foro en la Cámara de Diputados impulsado por el presidente de la
Junta de Coordinación Política, que en este caso le toca a nuestro coordinador Jorge Romero encabezar la presidencia, donde involucramos, donde lo que dijimos en la Cámara de Diputados es, a ver, a nosotros los diputados nos pagan por dialogar. Dialoguemos entre todos los grupos parlamentarios para saber en qué podemos ir caminando y en dónde definitivamente pues no vamos a poder tener una coincidencia. Lo que quisiera resaltar sobre todo este foro es que en este foro no solo se van a discutir las propuestas de reforma constitucional que propone el Ejecutivo, el presidente López Obrador, sino que también se van a incluir propuestas de los partidos políticos. En este caso, en Acción Nacional, estamos generando un semáforo, donde en el semáforo vamos a ver primero en cuáles hay verde. A ver, el presidente y el partido en el poder hablan de penalizar la venta de fentanilo. No podríamos ir en contra. Claro. O sea, por supuesto que en Acción Nacional tenemos una política de defensa de la vida. Y la defensa de la vida tiene muchas vertientes. Y una de estas vertientes es precisamente el cuidado de la salud y el evitar las adicciones, sobre todo este tipo de drogas duras que está comprobada su terrible adicción y su terrible daño que generan a la salud. Entonces, hay una coincidencia donde desde luego que tenemos que generar penas más fuertes para el tráfico de fentanilo. Pero aquí tenemos que hacer un paréntesis. Fentanilo en el tipo recreacional o como se está ocupando. Claro. No el fentanilo médico. Porque el fentanilo, de hecho, es creado como un tratamiento oncológico para las personas que están padeciendo de cáncer. El fentanilo es su concepción original fue precisamente para ayudar a estas personas que están convaleciendo, a estas personas que están atravesando por este dolor, a hacerlo más llevadero. Claro. A alguien se le ocurrió por ahí que podía ser una droga recreacional que genera efectos muy dañinos en el cuerpo. Entonces, sí debemos de dejar en claro, a ver, para el tema del tráfico como droga, por supuesto que se tiene que penalizar, pero debemos de dejar claro para que aquellos amigos doctores, aquellos amigos anestesiólogos, no después estén siendo perseguidos y penalizados claro. como delincuencia organizada, como ya se han dado casos lamentablemente en el país. ¿Dónde estamos a favor? Estamos a favor, mencionaste el tema de las pensiones. Por supuesto que en Acción Nacional vamos a estar a favor de que a los mexicanos cuando se retiren les den mejores condiciones en su retiro. Por supuesto que estamos a favor. Pero tú lo dijiste bien, Jerry. El tema no es de pedir, pues vamos a pedir una carta a los reyes. Claro. El problema es a la hora de pagar, ¿de dónde lo vamos a sacar? Si México, lamentablemente, desde que entró este gobierno, se ha endeudado peor que en los últimos 30 años. Este año nada más hubo un préstamo que está solicitando el gobierno federal. Hay una deuda que tendremos que pagar de 2 billones con B, de pesos. ¿A qué equivale 2 billones de pesos? A 2 veces el FOBAPROA. Lo que tanto criticaron hace años del rescate a la banca, ahora ellos lo están haciendo en manera de deuda. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros lo que hemos dicho en Acción Nacional y, por ejemplo, el tema de las pensiones lo tenemos en amarillo, porque si bien nosotros apoyamos el que se generen mecanismos para un retiro digno de los mexicanos, tenemos que determinar de dónde va a salir el recurso. Totalmente. Porque están hablando en su propuesta de que van a generar un fondo semilla de 64,000 millones de pesos, pero solo una única ocasión. Entonces, ¿qué va a pasar los siguientes años para poder compensarles a los pensionados ese recurso? ¿De dónde va a salir? ¿Nos vamos a endeudar? ¿Vamos a seguir pidiendo prestado? O sea, eso es lo que queremos dejar claro. No estamos en contra. Estamos a favor, pero necesitamos ser realistas. Y vuelvo al ejemplo de una carta de los reyes. Yo me acuerdo, yo veía a Chabelo
Y después de ver Chabelo, veías todos los juguetes que había y pedías todos los juguetes en la carta. Entonces yo veía que mis papás se me quedaban viendo y me decían, oye, a lo mejor no te traen todo, ¿eh? Sí, claro. Entonces, lo mismo con esto. No hagamos de esto una carta a los Reyes Magos. Hagamos mejor una propuesta, un plan concreto de cómo vamos a solucionar, cómo vamos a mejorar las condiciones de las pensiones de los trabajadores mexicanos, pero con un tema real, con un tema lógico y sobre todo, como es un tema financiero, tenemos que saber de dónde va a salir y lo que no debemos de generar es que este costo y este financiamiento de estos programas que está proponiendo Morena, pues no vaya a ser a costa de aumentarle el impuesto a los mexicanos que ya estamos cautivos. Porque lamentablemente esto no lo está pagando López Obrador de su bolsa. Esto lo estamos pagando tú y yo y todos los que nos descuentan ISR. Esto lo estamos pagando nosotros cuando vamos a la tienda de la esquina y pagamos un producto y estamos dejando el IVA. Esto lo estamos pagando de nuestro IEPS. Cuando cargamos gasolina, nos cobran el impuesto especial a la producción y ese dinero se va para los programas de López Obrador. No es un recurso que salga del buen corazón de Morena, es un recurso que es de los mexicanos. Entonces, como es un recurso público, debemos de transparentarlo y debemos de saber a dónde va. Por lo cual, en lo de las pensiones te podría decir, lo estamos investigando, queremos que los mexicanos tengan mejores condiciones, pero tenemos que ser muy claros de dónde va a salir. Y donde de plano, te puedo adelantar, Jerry, y al auditorio, donde es un rojo total que no va a pasar, que el semáforo está en rojo y hay una valla aparte que no vamos a permitir que camine, es en el tema del intento de desaparición de los organismos autónomos, es en el tema del golpe que le pretenden dar a la democracia con la disminución de atribuciones al Instituto Nacional Electoral y es en el intento de golpe que ha venido dando el gobierno federal desde que su porrista Saldívar salió de ahí de la Suprema Corte. Que le hacía caso al presidente. Le hacía caso al presidente, porque a ver, cuando el INE estaba dirigido por un intelectual imparcial, que no pensaba igual que el presidente López Obrador en algunas cosas, porque tampoco en todo. O sea, Lorenzo Córdoba tenía sus diferencias con el presidente porque Lorenzo Córdoba defendía la democracia y al presidente le incomoda la democracia ahora que ya está en el poder. Entonces, hace 2 años, el enemigo número 1 era el INE y era Lorenzo Córdoba, porque era un instituto que no se le había alineado. Después de que se da la insaculación y después de que Morena con trampas vicia todo el proceso de elección de consejeros del INE, pero que en Acción Nacional, si algo tenemos que somos respetuosos de las instituciones, no las mandamos al diablo como lo hacen en Morena. Claro. Una vez que logra Morena poner a una fin a ellos en la figura de Guadalupe Tadei, ya quitan sus baterías y eliminan su atención de ataque que tenían contra el Instituto Nacional Electoral y ahora lo mandan a la Suprema Corte porque ya no estaba un incondicional de ellos. Claro. Y lo hacen de manera misógina con una mujer que ha tenido la valentía para no someterse ante el presidente López Obrador. Entonces, a partir de ahí, viene una batería de ataques contra el Poder Judicial, contra la Suprema Corte, contra los tribunales, y que se viene a coronar ahora en este ocaso, en esta salida del gobierno y en este ocaso de la legislatura, con un nuevo intento del gobierno de Morena de desequilibrar y restarle fuerza y autoridad al Poder Judicial. Y ahí pues ya lo hemos dicho también en voz de nuestro coordinador y en voz de nuestro presidente nacional, que Acción Nacional no acompañará esas iniciativas que pretenden desmantelar el INE, el Poder Judicial y los organismos autónomos. Y en donde también lo hemos dicho ya claro y fuerte que no va a haber acompañamiento de la oposición, es en la militarización de la Guardia Nacional. Hace 5 años,
4 años, 5 años aproximadamente, votamos por unanimidad todos los partidos políticos y le dimos el voto de confianza al gobierno federal para poder crear la Guardia Nacional. Y se le dio el voto de confianza con una sola condición. Que fuera civil. Que fuera civil. Y tenían 5 años para hacerla civil. ¿Qué hicieron en estos 5 años? La militarizaron más. ¿Qué hizo este gobierno en 5 años? Militarizó las acciones públicas del país. La administración de los hospitales, la administración de los aeropuertos ahora está en manos del ejército. La administración de los puertos, de la marina mercante, ahora está en manos de la marina. Y ahora no solo la administración, sino que la construcción. También. Ahora vemos a nuestro glorioso ejército mexicano, porque no podemos dejar el problema no es con el ejército, es una institución que sirve a los mexicanos, es una institución noble, y de esa nobleza y de esa honorabilidad está abusando este gobierno para legitimarse, para echarle la culpa de lo que pueda pasar. La construcción del Tren Maya no es responsabilidad, si sale mal o bien, no es responsabilidad del ejército. El ejército simplemente sigue órdenes. El que hizo mal la proyección del Tren Maya fue el gobierno federal en la figura del presidente. Entonces, la realidad es que nosotros creemos que de entrada estas 4 iniciativas, lo que habla de la militarización, el golpe al Poder Judicial, el golpeteo al INE y la desaparición de los organismos autónomos, no va a caminar porque la oposición no estamos dispuestos a ceder en ese sentido. Lo demás, hay cosas que suenan muy bonitas, pero tenemos que ponerlas en la realidad. Claro. Y desde luego que pues ya lo hemos dicho, que lo que queremos es reforzarlas. Hablan de las pensiones a los adultos mayores y nosotros lo que decimos es, desde luego, vayamos con las pensiones, pero como lo dice nuestra líder, Xóchitl Gálvez, para no meternos en temas legales, ella lo que ha dicho es, no solo metamos la universalidad de las pensiones para los adultos mayores, sino que bajemos la edad a 60 años, para que las personas mayores de 60 años que tienen la necesidad accedan a esta pensión. Entonces, va a ser un proceso donde vamos a tener mucho diálogo, mucha discusión, donde podemos ver la manera de reforzar estas propuestas y pues desde luego la ciudadanía y sobre todo la militancia del PAN puede estar tranquila de que en lo que más importa a los panistas o que hemos dejado un antecedente de que una de nuestras principales banderas de defensa, que es la división de poderes y la democracia, serán bien defendidas por Acción Nacional. Carlos, muchísimas gracias. Nos están viendo y escuchando por todas las redes sociales, por Twitter, Facebook, Instagram, por YouTube, por Spotify. ¿Algo que deseas agregar, algo que le quieras decir a toda nuestra audiencia? Bueno, pues que con mucho ánimo ya en unos días arrancaremos la campaña de manera oficial, que pues todos tenemos una responsabilidad desde nuestra trinchera, el amigo que está en Tijuana, la amiga que está en Mérida, todos a nuestro nivel y desde nuestro estado y desde nuestra responsabilidad, pues tenemos que enfrentarla con mucho ánimo y sobre todo construyendo este partido, seguir construyendo este partido en el que creemos, en el que confiamos y el que le ha dado muchas cosas buenas a nuestro país. Diputado, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir hasta acá, hasta el set de La Nación. Sabemos que muchas veces no es fácil, pero agradecemos también mucho el darse el tiempo por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar Yo soy panista de toda la vida, entonces yo recuerdo cuando en mi comité municipal me llegaba la revista La Nación, nos peleábamos por la revista. Sí. Y créeme, Jerry, que para mí es un honor y un sueño cumplido el después de 26 años de estar en mi partido, poder verme después o participar en la revista y en el medio con el que yo crecí.
Claro. con el que yo veía los reportajes hace 25 años del entonces presidente nacional, Felipe Calderón, del entonces presidente de la República, Vicente Fox. Y ahora estar con ustedes para mí es un orgullo, un honor y una responsabilidad para lo que viene. Sí, claro, un colaborador muy activo que también cada que le pedimos entrevistas, pues nos las da y aporta para poder pues también construir la revista mes con mes, ¿no? Y muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu colaboración. A los que no saben, lo pueden buscar ahí en nuestra web, en sus colaboraciones, y pues muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. Hasta la próxima. No olvides escuchar el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!